Álvaro Domecq ha pasado de ser el jinete que aprendió a montar casi al mismo tiempo que andar, un patriarca muy seguido, aunque a él no le guste, pero muy seguido por toda su familia. Su hijo mayor, incluso, que se llama como él, también le sigue en sus proyectos. Un jefe de clan respetado por todo el mundo y, sobre todo, un reputado polifacético. Aunque lo suyo, creo yo, a lo largo de toda su vida hayan sido precisamente los caballos. Don Álvaro, me encanta conocerle. Le digo que me encanta conocerle porque yo tengo que decirle ya de entrada que ni soy del mundillo de los toros, ni soy un especialista en la fiesta, ni cosa que se le parezca. Entonces, para mí atreverme a esto es un poco fuerte. Todo el mundo me ha dicho, todos mis amigos del mundo de los toros me han dicho, con el que hay que hablar es que don Álvaro. Es la leyenda viva que ahí está, ¿no? Hombre, yo me he movido mucho desde pequeño, ¿no? Y he hecho algunas cositas. Y claro, como me he movido, pues naturalmente algunas he dejado recuerdos, otras no. Pero vamos, es una cosa que yo comprendo que es, a mi juicio, injusto. Porque hay mucha gente en España, pues mucho más importante que yo. Pero usted, por lo que he ido viendo, estudiándome un poco su vida, lo que me da cuenta es de que es muy variada su vida en relación con los toros y con más cosas. Usted ha hecho prácticamente de todo. Eso sí es verdad, y es por mi inquietud, como he sido un hombre inquieto. Y además la vida me ha dado muchas posibilidades, ¿no? Claro, pues empecé de niño ya a hacer algo. Yo recuerdo como cosa de niño más genial. Sí. Mi padre era un hombre severo. Sí, tiene la pinta en la foto, ¿verdad? Y yo era un estudiante a medias. Y resulta que llegó un año y me tenía que examinar, naturalmente en septiembre, porque en enero... Porque en junio no. No. Y entonces yo no sabía una palabra de la asignatura que me tocaba. ¿Y qué le parece a usted que se me ocurrió? Empecé a decir de pronto que tenía un dolor aquí terrible, que tenía un dolor terrible. Pues nada, el niño al médico. Pues tiene apendicitis, a operarlo. Me salvé del examen. Y por lo tanto me salvé y pasé... ¿Y lo operaron? Me operaron y pasé unas vacaciones estupendas. Vamos a ver, ya que está hablando de la infancia, remontémonos a la primerísima infancia. A ver, su padre era un hombre severo, dice usted, ¿no? Severo, sí. Los Domecq, por cierto, yo siempre he pensado, estas familias de tradición jerezana, andaluza en general, jerezana en particular, esos apellidos con raíces en idiomas extranjeros, muchos de ellos vienen de Inglaterra o de Irlanda, pero el suyo Domecq es francés, creo yo en origen, ¿no? Sí. Es francés. ¿De dónde son? Bueno, del sur de Francia, es decir, nuestra familia es de Sauterre du Béarn. Ah, del Béarn. Del Béarn. Y mi abuelo era un hombre que desde siempre se ocupaba de los vinos, exportaciones de vino. ¿Allí? Allí. ¿A España? Y sobre todo allí y en Inglaterra. Ajá. Y adquirió fama, indudablemente, de gran olfato,
fundamental en lo que son en vinos. el vino, de grandes condiciones para la cosa de Benedictini. Y resulta de que de pronto, pues uno de los familiares lo nombró naturalmente de un puesto importante en la bodega. ¿En la bodega que estaba dónde? En la bodega que estaba en Jerez. Fíjese que él era francés y sin embargo la bodega en Jerez. Pues que llegó a Domecq a través de parientes y finca. La cuestión es que se le ocurrió hacer el primer cognac español. Y la fórmula es curiosísima. Llegaron unos curas franceses a decirle, a comprarle unas holandas. Holanda es alcohol de alto grado, ¿no? Y entonces mi abuelo le vendió unas holandas caras. Pero salió una ley en Francia, lo cual es exportarlas e importarlas en Francia. Importarlas allí. Subían de precio terriblemente. Y llegaron a mi abuelo y le dijeron, hombre, por Dios, don Pedro, esto casi nos es imposible. Usted nos puede dar unos plazos o nos puede usted dar algo. Y le dijo mi abuelo, yo le puedo usted dar todo, que es coger el contrato y partirlo. Y no tengan ustedes preocupaciones porque yo ya me las arreglaré. Bueno, se fueron muy contentos los sacerdotes aquellos, que eran benedictinos, creo. Y resulta de que de pronto, a los X años, dijo, hombre, tráeme la solera de los curas. Le trajo la solera, lo olió y dijo, este va a ser el primer cognac español. ¿Así y así fue? nació. Por eso el primer cognac español se llamó Fundador, porque fundó indudablemente... Por eso lo llaman fundador. Fundador, sí. Y tuvo un éxito tremendo. Yo creo que toda la fortuna que indudablemente dejó en Domecq fue a causa de... O sea, que realmente la fortuna la hace su abuelo, la fortuna de origen, digamos, ¿no? La hace su abuelo. Era hombre de negocios, entonces... Sí. ¿no? Y hombre de los hombres que todo lo que yo he oído de él era un hombre extraordinario. Le voy a usted contar, por ejemplo... ¿Usted no lo conoció o no se acuerda de él? Yo no lo conocí. No lo conoció. Conocí un poco lo que me contaron de él. Me contaron, por ejemplo, que él, claro, hizo esa riqueza en Jerez, se había casado con una andaluza, una Núñez de Villavicencio, y claro, de cuando en cuando iba a Jerez. La cuestión es que entonces, naturalmente, pues hicieron una casa bastante... Él vivía en Jerez ya. Ya entonces se fue a vivir a Jerez y entonces hicieron una casa francamente buena. Y él entonces se le ocurrió, dice, no, yo no me meto en esta casa mientras que no hagáis otra igual para los pobres. ¿Así? E hicieron la hermanita de los pobres. Es decir, era un hombre que yo le tenía una gran admiración porque era así, era natural. Yo iba a preguntarle, luego hablaremos más cuando lleguemos ya a su vida de mayor, pero usted tiene mucha vinculación religiosa y tal, y veo que su abuelo ya también, que era una familia de origen muy religioso. Y luego, encima, no sé si es por casualidad, me está hablando usted de que vinieron a comprarle unas holandas, unos curas. Sí, sí. ¿De dónde viene esa relación con No, la él iglesia era de origen? indudablemente un hombre muy religioso, un hombre que tenía indudablemente contactos con... Estos eran benedictinos, ¿no? Estos que se dedicaban a hacer licores y... Entre otras cosas, el benedictino. Benedictinos, sí. Son de origen del Bearn, que tiene dos cosas. Uno, efectivamente, mucha historia de vinos, aquello, y otra, también mucho político. Concretamente, el Bearn ha sido durante mucho tiempo cuna de reyes de Francia, entonces no menos que de Enrique IV, que fue uno de los más importantes reyes de Francia, ¿no? Este León era primo de mi abuelo, ¿no? Que era León Berar. Bearn. Bueno, yo he leído, don Álvaro Domecq, casi cuando aprendió a andar, aprendió a montar a caballo, y andaba montando a caballo. Bueno, ¿Es eso cierto o es...? Bueno, eso sí, porque ¿Sí? nosotros indudablemente en la granja pues teníamos nuestros caballos. No vivíamos realmente en la granja nada más que por temporada, ¿eh? Pero sin embargo... Vivían en Jerez. Iban a la Y granja. cuando íbamos a la granja, naturalmente, pues allí teníamos nuestros caballos y mi padre era muy aficionado a la cacería de galgos. Naturalmente tenía sus caballos y además tenía ganadería de caballos. Siempre los Domecq han tenido siempre mucha afición por los caballos y crearon indudablemente, mi tío, por ejemplo, creó una raza que le llamaba a él el árabe andaluz. ¿No? ¿Y eso también venía? ¿Lo adquirieron aquí en Jerez o también era de origen? Mi abuelo, ya era mi abuelo aficionado y naturalmente sus hijos se criaron o se formaron
pues como el único deporte fuera el caballo, pues al caballo. El caballo y la caza, pero sobre todo el caballo. El caballo y la caza. ¿Y la caza a caballo también o no? Y la caza a caballo, que era allí se fundaron, por ejemplo, en Jerez, un concurso de galgo muy famoso que se llamó la Copa de la Ira, en donde venían pues extranjeros, con perros extranjeros, y mi padre luchaba mucho por esto, ¿no? Entonces usted es verdad que montaba caballo de niño y tenía una afición loca ya de origen. O sea, enseguida usted... Yo, fíjese A usted, usted se le vincula casi con los centauros, no lo digo en un sentido cursi, ¿no? Pero digo, Sí, no. usted y el caballo toda la Bueno, vida. a mí lo que me pasaba, que además me gustaba la doma. Y entonces, pues... ¿Y de dónde viene eso? Ahí ya me meto yo en un mundo que no tengo ni idea. Hubo un tío Porque mío... lo de la doma es otra cosa, es otro arte Hubo ya. un tío mío que era el que fue primer marqués de Domecq, ese era muy buen jinete y además frecuentaba mucho la doma. Y entonces yo pues me fui inspirando en ello y recuerdo que mi padre cuidó mucho ese mi deseo de ser aficionado al caballo. ¿Por qué? Porque a él le gustaba y naturalmente tener un hijo que Le gustaba que el niño le gustase fuera eso. buen jinete. Entonces recuerdo que él eligió un caballo que era hermano de una famosa yegua que yo tuve, espléndida, y entonces él, cuando se puso malo, pues todos los días me preguntaba, yo iba al picadero a apuntar el presumido que se llamaba, y todos los días me preguntaba, oye, ¿cómo va el caballo? ¿Qué hace? Que no sé cuándo. Y me decía siempre, bueno, pero ten en cuenta que ese caballo es para mí. Sí, sí, no digo nada, pero de claro, no fue. Su padre compra, si no recuerdo mal, La ganadería de Veragua. una finca, la ganadería Veragua, y una ganadería de caballos también, de No, la Zapata. ganadería de caballo la tenía él ya. Ya la tenía Ya la entonces. tenía, sí. Creí que era del mismo año 30 todo eso. Entonces, por ejemplo, se organizó un festival en Santander y rejoneaba a una chica inglesa. Pero la inglesita, entre el entrenamiento y no sé cuánto, se quedó sin caballo. Y entonces el organizador le pidió a mi padre, que le había vendido los novillos para el festival, que le dejara que yo fuera a rejonar. Yo no había rejonado en mi vida. ¿Qué años tenía usted? Pues yo tenía, vamos a ver, es el año... ¿En el 37 puede ser eso? No, antes. Antes, en el 30 y... Yo tendría 14 o 15 años. 33, así, unos 14 años. 14. Era usted un crío todavía. Un crío. Y claro, como era un crío, le dije a mi padre muy bien, me parecía todo muy fácil. Yo recuerdo que salí, no sé, yo para mí, ahora que lo recuerdo, digo, pues mi actuación fue bastante débil. ¿Y cómo se le ocurrió a usted eso? ¿Entrenándose en las por, fincas? no, nos entrenábamos con el ganado, que naturalmente. Sí, empezamos a hacer el acoso y derribo, y claro, al hacer el acoso y derribo, el bicho embiste, y al embestir tú tienes que torearlo más o menos, ¿no? Y así se creó. Una cosa indudablemente... Porque, genial. perdóneme usted que me remonte algo, insisto que me perdone usted lo que yo no sepa de toros, pero si no recuerdo mal, en origen los toros son rejoneo. Sí, en origen. En origen. Muy en totalmente. origen, ¿no? Es decir, la fiesta vino precisamente por el lancear. Entonces los caballeros lanceaban y el que mataba el toro era el que ganaba la contienda. Yo recuerdo una estrofa de Moratín, de Fiesta de Toros en Madrid, que dice: sobre un caballo alazano cubierto de galas y oro demanda licencia urbano para lancear un toro, un caballero cristiano. Justamente. O sea que se lanceaba el toro. Entonces se lanceaban los toros y de ahí vino el refrán. Yo no le temo a los rayos. Yo no le temo a los rayos porque tiene luz y luz.
¿Se puede decir un poco, don Álvaro, que el rejoneo siempre es un poco una cosa un poco de señoritos, de los Hombre, más por pudientes? lo menos de gente acomodada sí. Ya. Porque yo eso del señorito no me gusta. No le gusta la palabra, ¿no? Ya supongo que no le gusta, pero se lo digo con toda la intención para que usted me diga... De gente acomodada sí, Sí. que indudablemente pues podían tener caballo, porque el caballo indudablemente siempre ha sido un gasto importante. Hoy día, cada día, pues, aunque siendo gasto, pues ya va más con relación. Para la doma, don Álvaro, hay que tener... Supongo que hay que tener de todo, como en todas las profesiones, pero en fin, ¿qué es más importante? ¿El oficio, el aprendizaje, la docencia o el instinto, o sea, las cualidades naturales, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que para la doma lo principal es el arte. Todo lo que se haga a caballo, si se hace con arte, tiene valor. Si no se hace con arte, pues tiene pues un poco la memoria del cowboy americano, en donde sí, montan el caballo, se ponen de pie, se ponen boca abajo, hacen muchas virguerías delante del caballo, pero eso no te deja sabor, como sabor artístico. Y claro, el jinete tiene que ser artista. Y cuando es artista, pues el arte lo estás viendo, lo bebe, lo disfruta. Y eso es lo que indudablemente tiene importancia. Y para mí es lo que ha tenido más, ¿no? A mí me gustaba procurar ser lo más artista posible. Y eso en la doma es francamente importante. Muy difícil, debe ser. A mí me parece una cosa Bueno, es muy de magia, sensible. ¿no? No, de magia no. Lo que pasa es que cuando tú sabes o sientes el caballo, como todo en la vida, cuando se siente, se vale. Cuando no se siente, no se vale, ¿no? Pero, ¿es verdad que les hacen ustedes tantas pelerías a los caballos para que aprendan a funcionar? Eso dicen. Hay esa leyenda por ahí, ¿no? Yo una perrería que además me salió bien, pero era por un caballo pues de mucha fuerza, que lo tenía un administrador nuestro y resulta que de pronto me dice, nada, este caballo voy a un sitio y se me vuelve y yo ya me coge viejo para pelearme con él. Y le dije, dámelo. Me lo mandó y en efecto, el primer día que salí de la cuadra se me puso de pie y no había medio de sacarlo de allí. Y recuerdo que entonces le dije al mozo mío, hombre, dame un vergajo, que se llama vergajo. Bueno, eso es una cosa fuerte. Una vara de esas de una rama, vamos. Dame un vergajo y se me puso de pie y cuando estaba de pie, yo me puse de pie también en los estribos y le hice sigue aquí y cayó. Vamos, yo creí que lo había matado, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, sí. Le eché agua, al ratito se puso de pie y después fue un caballo que toreó conmigo seguramente pues unas 200 corridas de toros. ¿Qué caballo fue? Se llamaba Escándalo. Escándalo, sí, lo tengo yo entre los caballos. Y era un caballo, gustaban, sí. Era un caballo que hacía, bueno, fue el primer caballo que yo le enseñé a alta escuela y hacía todo, con una facilidad, hasta galopaba para atrás. Hacía la pirueta en ¿Galopaba para atrás? Para atrás, sí. Hacía la pirueta en 3 pies, que la hacía con una mano y con otra hacia la derecha y hacia la izquierda. Una facilidad impresionante. Habiendo una identificación entre jinete y caballo. Fíjese, hay tanta edificación que yo entonces escribí, y lo he vuelto a escribir, que cuando tú piensas una cosa a caballo, el caballo lo percibe. ¿Sí? Yo lo dije eso la primera vez, era, ¿cómo se llama esta frase? Transmisión de pensamiento. Y yo me acuerdo que la primera vez que dije eso, noté que el que me escuchaba hacía una irónica sonrisa. Pero a mí me gustaba esa ironía, porque pensé, este no sabe que esto es verdad. Y entonces recuerdo que yo tenía una gran biblioteca de aprendizaje de caballos. Y uno de los libros, lo voy a citar, al general de Carpentry, decía precisamente que el jinete tenía transmisión de pensamiento con el caballo, y este ya decía más, hasta los segundos en que el caballo tardaba en transmitir. En percibir la idea. Y claro, pues eso lo llevé bien en cuenta. Y no cabe duda que la doma tiene una gran importancia, que tú pienses lo que va a hacer. ¿No? Si tú piensas lo que va a hacer,
el caballo te responde antes que si no piensas. Pues mientras tanto usted tenía su vida de hijo de familia, que en principio dice usted que no era buen estudiante, pero más o menos debía por lo menos aparentar que cumplía, calculo. Bueno, usted por ha estudiado por eso con los jesuitas mucho. Yo me eduqué, Primero aquí, esta plaza se llama Virgen del Recuerdo porque yo me eduqué en el Colegio de Virgen del Recuerdo en Chamartín. En Chamartín. Sé que estuvo usted en Madrid, luego en Burdeos, por cierto, luego Después volvió... fui a Burdeos cuando la quema del convento. Cuando la quema del convento en Madrid. Pues salimos corriendo y porque en Chamartín, precisamente en el cuarto donde vivíamos los 4 hermanos, que era encima de las torres de Chamartín, pues salimos 10 minutos antes de que entraran y nos tiraron todas las maletas y todo el ajuar que teníamos. ¿Y fue por eso porque fue a dar a Burdeos? Y entonces fuimos a Burdeos. Entonces en Burdeos estuvimos pues casi un año y ya después abrió en Portugal un colegio en Estremoz y ya nos fuimos a esto. Bueno, todo este tiempo está mezclado con una serie de cosas, ¿no? Eso es lo que quisiera saber yo. Porque claro, yo hacía eso y tenga usted en cuenta que después vino la guerra y me cogió además a mí en la edad del servicio. Sí. De modo que yo... Y usted en la guerra le ocurren varias cosas, entre otras... Bueno, me parece que antes se muere su padre antes de la guerra. Sí. En el 37 se muere su padre. Mi padre se muere en el 37, entonces claro, en plena plena guerra, realmente. En plena guerra. Nosotros, él estaba en Portugal y vino pues unos meses antes. Nosotros entonces estábamos en el frente de que, pues claro, teníamos la edad, nos agarraron. Y entonces yo me acuerdo que yo elegí pues adherirme... ¿Aviación? ¿Usted eligió eso? Primero a los requetés. Ah, primero requeté. Y yo fui con ¿Era usted requeté ideológicamente? Yo fui requeté durante, pues no sé, quizás 7 meses o cosas así. ¿Sí? Y pues bueno, estoy harto de dormir en el suelo, de andar pues una vida de soldado de trinchera, una cosa. ¿Dónde le tocó? ¿Por qué parte? Pues toda la parte fue hacia Córdoba. Yo estuve en la toma de Córdoba y me acuerdo que dormimos en el seminario, en el suelo, vamos. Y después de esto, pues murió mi padre. Y al morirse mi padre, pues a mí me dio por meterme a aviador. Y entonces... Y ahí, está muy bien que me hable de esto, porque ahí tiene usted también un pasado interesante. Hice los trámites, no, una locura, todo una locura. A ver, cuéntelo. Y entonces me dio por meterme a aviador. Afortunadamente aprobé pronto, pero curiosísimo, yo estaría en la escuela 3 meses y de ahí nos mandaron a la guerra. Entonces a mí me tocó el avión de caza, pero había un avión de caza alemán que era muy bueno para ametrallar las trincheras y eso, ¿no? ¿Qué hacer es? ¿El Stuka o...? No, era el vamos a ver. ¿No se acuerda? Henkel 51, recuerdo. Pues en ese me pasé pues bastante tiempo. Sin embargo, cogí una enfermedad y me mandaron entonces a Cádiz. Bueno, a Jerez. Y entonces hice un mes entonces no me dejaban ir al frente, ¿verdad? Y me metieron en el frente, decía yo mentira, que era un poco mirar los barcos, etcétera, con un hidroavión. Y ahí estuve un mes y de ahí pasé otra vez a mi escuadrilla, que era ¿cómo se llamaba? No sé cuánto, 72, no sé, la cuestión no me acuerdo ahora. Y entonces allí, diciendo, tuvimos en la batalla del Ebro. Ahí conseguí, gracias a mis compañeros, una medalla militar colectiva. Yo estoy lleno de condecoraciones, ya lo he visto, tiene todas las condecoraciones. Bueno, eso, las otras son políticas que... Más que política, esta es militar, vamos. Sí, esta es militar, esta era importante, porque nos jugamos la vida, no cabe duda, ¿no? Y pues estuve pues en la toma de Valencia, en la toma de Almería. Yo recuerdo cuando nos conquistaron otra vez Teruel, estábamos para entrar en Madrid con los aviones y nos mandaron a Teruel y allí estuvimos pues hasta la batalla del Ebro.
¿Le gustó tanto eso de la aviación que fundó el Aeroclub Jerez? Sí. ¿Cómo fue eso? Justamente, sí, pero ya esto para seguir volando. Porque volar es otra delicia, ¿eh? Volar es como montar a caballo, sentirse. Entonces, en el avión te sientes como el jinete con su caballo. Con lo que pasa es que este es un caballo más rápido y hay que tener más finura. El caballo es más rápido que usted para los reflejos, ¿eh? Que funciona como es. Para los reflejos el avión es más rápido. Y claro, hay que estar muy en ello. Yo hice bastantes barbaridades con el avión. Algunas, por ejemplo, en el paquete, que le daba unas pasadas. Y me acuerdo que una vez me llevé la copa de un árbol muy alto que había allí. ¿Ah, sí? Sí, locura. Pero podía haberse matado, ¿no? Porque, No, sí, de matarse todo lo que usted quiera. A mí, por ejemplo, en la guerra me pasó lo siguiente. Mi avión, por ejemplo, funcionaban las ametralladoras. Y dije, ¿yo para qué vengo aquí? Entonces me daba por ir a ras del suelo. A ras del suelo, para asustar, por lo menos que vieran que yo no había claudicado, que yo... O sea, que usted no le funcionaban las ametralladoras, iba a ras del suelo para asustar al personal, para ganar la guerra asustando. ¿Y qué me pasó? Que de pronto un cerro y pegué un tirón tan grande que en el subir perdí la vista. Y estuve pues unos segundos sin ver. Y salí de ahí, qué curioso. No, yo desde luego he tenido mucha suerte en mi vida. Toda esa época, estudios, ¿por qué no usted se pone a estudiar? De hecho, no acaba la carrera, estudia en Granada y en Sevilla, ¿no? Yo estoy en Sevilla. No acaba la carrera por todos estos menesteres, ¿no? Es decir, hice 2 años de abogado. Me di cuenta que eso no servía para nada. No le gustaba. Usted se pasaba del caballo al avión. Del avión al caballo. Del avión al caballo y vamos ahora por parte. Cuando se muere su padre, casi inmediatamente después, usted ya entra en los negocios de la familia, empecé la bodega. a trabajar en la... O sea, que usted es un hombre... Y entonces me pasó, ha trabajado usted un rato, ¿no? Entonces me pasó una cosa muy curiosa, que yo iba al trabajo en bicicleta. Y entonces un sacerdote me paró. Y me dijo, oye usted, don Álvaro, usted no paga la matrícula que yo tengo puesta. Me extraña, ¿eso qué es? No, es que todo el que anda en bicicleta o en coche, que yo conozca, tiene que pagar una matrícula que se llama oratorio festivo. ¿Y eso qué es? Pues que estoy haciendo un colegio para los niños de ballet. Ah, sí, venga, sí, me interesa eso. Entonces, pues yo quería que usted metiera, ¿pero cuánto es la matrícula? Pues 30 duros, bueno. Muy bien, pues 30. Entonces 30 duros eran 30 duros, pero... Sí, estamos hablando... No se preocupe. ¿De qué año estamos hablando? Del 30 del 40 y algo, ¿no? Sí, es en el 42. Sí. Pero mire usted, yo encantado, pues le diste los 30 duros y me fui para la bodega. Pero llegar a la... Bueno, pero le pregunté, bueno, ¿y usted la obra la hace? ¿Y cómo? ¿Paga usted todos los sábados? Todos los sábados. ¿Y cómo es eso? Y me dice la providencia. Me llamó la atención la fe, porque yo una de las cosas más importantes que le doy en el hombre es tener fe. Tener fe en lo que haga, tener fe en lo que trabaja, tener fe en todo. Y sobre todo tener fe, sobre todo en cuanto a la formación religiosa, lo más importante es tener fe. Yo creo que ese cura del que usted me habla se llamaba Juan Torres Silva. Justamente. ¿Quién era y qué relación ha tenido usted con él? No tuve nada más que... Empecé esta relación y claro, ya después él me tomó mucho cariño. Era un hombre alto, muy apostólico, que se ocupaba mucho de los niños que no tenían posibilidades ninguna. Yo tengo que era una fundación que él creó para los niños que no tenían a dónde ir. Lo que no sé si es porque eran niños rebeldes o porque eran niños pobres. Se hablaba antes, a mí me hablaron precisamente de que eran niños rebeldes, pero él hizo en Orihuela, primeramente, hizo esta misma obra, que se llamaba el Oratorio Festivo de Orihuela, que yo he ido a visitar después. El Oratorio Festivo se empezó la primera piedra fue en enero de 1947 y el fundador, don Juan Torres Silva, buscando medios por toda la ciudad, encontró a don Álvaro un día por la calle. Entonces él iba con una bicicleta, tuvieron un diálogo con él, le manifestó su deseo, él guardó aquella idea y a los 2 o 3 días don Álvaro
llamó al padre Torres Silva y le dijo: estoy a su disposición, las corridas que yo tenga, pues las vamos a dedicar al oratorio. Y por lo tanto, aunque este oratorio han construido muchas familias de Jerez, sin embargo, él es uno de los primeros y más potentes bienhechores económicamente de este colegio. La cuestión es que yo toreaba festivales y ya me daba un poco vergüenza cobrar, porque era una cosa, y me costaba un dinerito los festivales. Y entonces pensé, bueno, pues esta idea del cura pues me gusta más, ¿no? Pero yo por una entidad que haga un colegio importante para los niños necesitados, y eso me ilusionaba. En realidad fue para mí un regalo de Dios, eso de poder hacer una cosa divirtiendo. Usted, digamos que se profesionalizó para financiar precisamente. Justamente. Y lo hice sin mérito ninguno, porque claro, era mi afición y de todas formas pues no me costaba el dinero, porque claro, yo los gastos los deducía de los ejercicios. Usted, digamos que se da de baja, cuelga la colecta en el 49, me parece, ¿no? No, en el 50 y algo. Mire, yo entonces ganaba el rejoneador 5.000 duros. 5.000 euros. Sí, habría que ponérselo de la época, yo no sé calcular eso. Entonces, el año 49, cuando volví de México, camarada me insistía: ¿por qué no toreas? ¿Por qué no toreas? Y digo, bueno, pues mira, yo si me dan 15.000 pesetas, fíjese, 15.000 pesetas, no, 15.000 duros, si me dan 15.000 duros, pues yo toreo. Pero toreo era más que 10. 10. Y el camarada, como era un hombre de una categoría empresarial importantísima, pues se fue. Yo me fui a mi casa, él se fue al hotel y por la mañana me llama: oye, ya te tengo hecho las 10 corridas de toros. Entonces las toreé. Las toreé no las 10, toreé 9. ¿Ah, sí? Porque resulta de que en la 9 precisamente, pues iba yo desde Málaga a Bayona a torear. Y en el camino, el camión se cayó en la llegar a Somosierra, volcó, se mataron los 2 hombres y los caballos ninguno, los caballos salieron ilesos. Entonces, en Bayona inclusive el empresario me pidió que yo lo dijera al público, que esperara allí. Y desde allí, entonces yo me acuerdo que llevaba a mi hijo Álvaro, que entonces tenía, pues no sé, 4 o 5 años, ¿no? Y lo llevaba en el coche y él presenció este episodio trágico, pero que daba mucha lección en la vida, ¿no? Curioso, su vida está marcada por grandes triunfos, grandes éxitos, muchos amigos y grandes tragedias también, ¿verdad? Tragedias, ¿no? Y entonces, pues me acuerdo que él vio, como yo, los 2 hombres en una mesa de una casa, en cuero, pero cubierta con la manta de los caballos, pero muertos. Hemos pasado de la guerra al rejoneo. Junto aéreo, no sé qué, y en ese tiempo, usted monta caballo también, y toda su vida profesional la hemos resumido en 2 palabras, y no se puede resumir en 2 palabras. Hasta ese año 49 o 50, o tira usted, después de esas 10 corridas, pasan un montón de cosas. Por ejemplo, ¿el triunfo fue rápido? Usted tuvo éxito enseguida. Sí, el triunfo, pues, no sé por qué, pues fue indudablemente yo en el rejoneo, pues tuve, creo que bien, vamos, la gente por lo menos hablaba bien de mí, yo no sé si lo Para sé. diferenciar los hijos, sé que le llaman don Álvaro el Viejo y pasa por ser el mejor rejoneador de la historia. Bueno, eso lo dicen porque como era el viejo, pues ya los viejos... Claro, el hijo es más joven. A los viejos no echan flores. Ya. Porque ya a usted no parece que le echen fuera. Ya nos damos la lata y... Ya. y nos echan flores. Pues nada, pasó esto. ¿Estaba usted dotado para eso? ¿Usted cree que eso Bueno, no había, sé. que había nacido para eso, quiero decir? Tuve la suerte de salir del trance. Y ya después nada. Y ahí tiene usted un montón de amigos. Sí, Que no hablamos un poco de ellos. Eso sí. Por ejemplo, Juan Belmonte. Bueno, Juan Belmonte era... Hábleme usted un poco humanamente de ellos, personalmente. Bueno, de esta yo gente. muchas veces pienso, ¿por qué Juan Belmonte? Yo he tenido 2 amigos que me han impresionado su amistad. Uno es Juan Belmonte, que Juan Belmonte me tenía a mí como un hijo. Yo lo único que hacía para él es buscar en los caballos. Él quisiera rejonear y yo le busqué los caballos. Y claro, naturalmente se los saqué muy a gusto de él. Y además eran buenecitos, aparte de que tenía el presumido. E inclusive toreábamos festivales que como él me compró el presumido, que también tiene su historia,
me compró el presumido, pues yo le decía, bueno, tú como tú tenés un toro y yo otro, pues el otro me lo presta, y me lo prestaba. Y era curioso que salía el presumido con Juan y conmigo. Juan conmigo fue francamente un hombre adorable. ¿Cómo era de carácter? Pues era como si usted hablara con un filósofo andaluz, que eso es lo que era. Con su... Un personaje de estos de Pemán, quizá. Sí, quizás de Pemán, sí, es un tipo curiosísimo, ¿no? Yo ahora estoy escribiendo un poco, porque ahora escribo un poco en la revista Aplauso, y ahora le estoy... Siempre ha escrito usted, ¿eh? Luego hablamos un poco de lo que siempre ha escrito usted. Pues también hablaremos de eso, ¿no? Hablamos de eso. La verdad es que estoy contando anécdotas suyas y son anécdotas francamente simpáticas y de una filosofía impresionante. ¿Cómo simpatizaron, conectaron ustedes? Supongo por los toros, evidentemente. Por lo que he dicho antes, de las liebres, las cacerías de liebres, donde él iba, y donde yo iba de niño. Yo le contaba las cosas, los triunfos míos de niño se los contaba, y él los tomaba a broma, naturalmente. Yo me acuerdo que le dije que yo apuntaba todo lo que hacía, y le preguntaba, ¿y tú cuántas caídas has dado, por ejemplo? Y me dice, yo no llevo libreta, decía, ¿no? Y la gente se reía, las contestaciones de Belmonte conmigo, y yo era un ingenuo, y le preguntaba, pues me daba confianza y me atrevía a preguntarle cosas. ¿Ah, sí? Y después me pasó con Manolete. O sea que esa leyenda que él tiene, realmente de filósofo natural, es cierta, ¿no? Sí, sí, eso es totalmente cierto, ¿no? Manolete es otro gran personaje en su vida, ¿no? Otra cosa curiosa, ¿no? Que Manolete fue conmigo a la finca para entrenarse. A Jandilla. A Jandilla. Y de pronto Manolete pues no hacía nada sin decírmelo a mí. Y entonces pues yo me ocupé de comprar la finca, porque la primera finca quiso él, que era de un primo mío, que después se metió a Cartujo. Más relación con la iglesia, siempre sale la iglesia por algún sitio como usted. Venga. Bueno, y entonces quiso comprarla conmigo, y yo le dije a Cámara, no, yo soy amigo de Manolete y no quiero negocios con él, porque entonces la amistad se baja. ¿Usted cree? Y acerté. Sí, porque yo conozco la vida del torero, ¿no? Y el torero está sometido a muchos sabios que le aconsejan. Y en eso del consejo va también un poquito de envidia, un poquito de... Y no me gustaba eso, ¿no? Porque podían decirle algo de mí que no fuera verdad y que sin embargo a él le doliera. Y me aparté de eso. Lo cual fue bueno, porque siguió la amistad hasta el final de su vida. Yo lo acompañé en su muerte, porque me cogió allí en Linares. ¿Cómo fue aquel agosto del 47? Bueno, fue realmente trágico, pero bonito en el fondo, ¿no? Porque yo he sido un hombre de mucha fe. ¿Usted cree que tuvo que producirse? Yo como niño ajeno a este mundo, pero recuerdo que era un niño, y siempre ha habido esa historia, era cuando ya él estaba, que si el número uno era él, que si Dominguín, que si estaban enfrentados, que a ver quién no hacía más y que él arriesgó demasiado, etcétera. ¿Usted cree que fue así o no? ¿O fue porque tuvo que ser? Cada cual toreo. Dominguín era una figura de toreo en su estilo, y además un torero que era muy público, es decir, que toreaba también por fuera, ¿no? Y Manolete era la sencillez y el valor. Y no cabe duda que eran dos hombres importantes a los que yo admiré y fui amigo de ellos, realmente. ¿Y cómo era Manolete esa pinta adusta que él tenía, seca, seria? Luego era más... El más humilde que usted puede figurarse, ¿no? ¿Sí? Sí, no presumía de nada. Lo único que pasa es que él en el toreo pues tuvo un amor propio que no lo tuvieron los demás, ¿no? Es decir, él, por ejemplo, pues cuando murió no preguntaba nada más que si había cortado la oreja o no del toro, ¿no? ¿Ah, sí? No preguntaba nada más que eso, y de cuando en cuando, y mi madre, qué disgusto le voy a dar a mi madre, ¿no? Se veía lo que tenía dentro. Porque el hombre... ¿Había esa relación tan profunda con su madre, como siempre se ha dicho? El hombre, por ejemplo, cuando tiene eso, que tiene un choque en la vida, pues entonces cuando demuestra lo que es, ¿no? Y este demostró que era un tipo impresionante. A mí me encantó su vida y su muerte. Y la conservo pues en mi casa. Su madre le entregó, tengo entendido, sus gafas, su capote de paseo que había empleado en México, ¿no? Sobre todo me entregó todo, me entregó el testamento, y yo me ocupé del testamento de madre, me ocupé del dinero que tenía.
que entonces... ¿Y cómo murió? ¿Con dinero, sin dinero? Dinero, con mucho dinero. Con mucho dinero. Pero lo tenía todo fuera. ¿Ah, sí? Era una época difícil de jugar con la moneda, ¿no? Pero todo se arregló porque se lo merecía y afortunadamente pues la familia vive feliz. ¿Sí? Y yo, por ejemplo, que fui... ¿Trata usted todavía a la familia? Hombre, yo no... El cordobés es muy seco, ¿eh? Pero sin embargo, cuando te lo encuentras, abre su corazón. Yo, por ejemplo, fui a dar una charla de Manolete en Córdoba. Y cuando terminé, se me vinieron sus sobrinas, ya, que yo las conocí de niña, ya viejecitas, ¿no? Vamos, viejecitas, Mayores. 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 Y entonces la forma como me saludaron, me abrazaron, pues todavía lo conservo, ¿no? Porque pensé, aquí está todo el agradecimiento, toda la bondad de ese hombre que se lo ha inspirado a sus sobrinas, ¿no? Y lo recuerdo como una cosa, como un premio importante de mi vida. El pensar que... O sea, llevamos hablando de dos que, aparte de grandes toreros, usted cree que eran grandes personas. Bueno, tanto Belmonte como... Grandes personas, los dos, sí. Los dos. Otro, Domingo Ortega, por ejemplo. Bueno, Domingo Ortega era muy amigo mío, se pasaba temporadas conmigo. En Madrid nos veíamos casi siempre que yo iba a Madrid. Yo le tenía también la admiración. Y eso para mí era importante porque yo siempre tuve una gran afición a la cosa del toro, ¿no? Del toro y del caballo. Y del caballo y Del del toro. caballo. Sí, mucha gente me preguntaba entonces, ¿qué es lo que te gusta más, el toro o el caballo? Y yo siempre decía, hombre, hasta ahora el caballo. Pero estoy viendo que ahora me empieza a interesar más el toro. Por aquello de que ya era ganadero que tenía que responder con mi... Estoy viendo además que coincide que sus amigos eran también grandes maestros todos, porque son de los indiscutibles, ¿no? No son de los discutidos. Bueno, es que iba a citar ahora otro, Antonio Bienvenida. Oh, ese era muy amigo y además, Antonio, tengo precisamente, creo que por aquí una carta, en que estoy dando la vuelta al ruedo, yo como ganadero y él como torero, ¿eh? Y además era un muchacho estupendo, que yo quería mucho y claro, pues la vida se lo llevó. Con una muerte muy tonta, por cierto, ¿no? Tonta. Sobre todo para un gran maestro del toreo. Un hombre que sabía tanto de eso, que cayera... Son las distracciones, que en la vida pues las distracciones te buscan grandes tragedias, ¿no? Brinda al público que, respondiendo a la finalidad benéfica del festejo y al interés que despierta la actuación de Bienvenida, ha llenado el coso. Avanza con la muleta en la mano izquierda y en esta, como en el resto de sus faenas, da lección de valor, de arte y de dominio. Usted tiene fama de haber tenido ser un hombre que gustaba mucho a las señoras, toda la vida. Gracias a Dios. Esto está bien. Supongo que algo influiría esa leyenda del torero. Siempre tiene fama los toreros de que siempre tienen un atractivo especial para las mujeres, ¿no? La vida del torero es esa, ¿no? Te dirá esa. La gente se da mucho el torero, pero vamos a ver. Yo le voy a contar nada más que un detalle. A ver. La primera corrida que yo toreé en Barcelona, cuando estaba en la puerta, divisé a lo lejos una señora perfectamente vestida, guapísima y con un sombrero muy grande. Bueno, me fui, cogí el rejón, la miré y era un verdadero monumento. Francés, era francesa. Casualmente. Casualmente. Pero entonces, usted a la puerta está allí con el caballo, ya nervioso para entrar, ¿no? Y usted está fijándose en una señora que está por ahí enfrente. Lo mismo lo hubiera estado pasado, ¿no? No sé, es tú que rejoneas. Te llamaba la atención. Entonces fui y rejoné, influyó mucho para que yo quisiera estar bien delante de ella y le corté la oreja al toro. Terminado de eso, me fui a lavar, no sé qué, no sé cuánto, y daba la casualidad que los elementos para mi lavabo estaba debajo de donde estaba ella. Y entonces, usted sabe lo que pasa. Entra la coquetería, que la francesa esa lo maneja perfectamente. O sea que usted coqueteaba también, ¿eh? Hombre, como he sido coquetí, he sido bastante coqueto. Pero vamos, aquí estoy sano y salvo,
Que Pero yo- en cambio se casó muy joven, muy joven, sí. en el año 38, si no recuerdo Muy mal. joven, muy joven, sí. Pues mire, era precisamente por eso de la guerra, ¿no? Yo estaba en la guerra y claro, la guerra estabas tú en un aeropuerto y empecé a escribir a una niña. Le escribía dos, la realidad que le escribía dos. O sea, que no solo era coqueto, sino Sí, no era, lanzado. lanzado, ¿no? Y entonces, pues, una me contestó y esa cayó y se acabó. Y fue esa. Y fue muy bueno. ¿Qué tal llevaba ella eso de la vida de un torero, las ganaderías, Bueno, el peligro, tienen que el llevarlo. éxito con las mujeres? Tienen que llevarlo bien. Yo creo que en el fondo ellas lo pasan bien, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Porque eso, el celo exagerado es absurdo, ¿no? Ya. Y nada, no, yo además procuraba llevar las cosas bien. Y tienen ustedes un montón de hijos y desgraciadamente pierden algunos. Fíjese, yo tuve la cosa del RH positivo y negativo, ¿no? Y tuve muchos abortos, ¿no? Pero en realidad tuve entre sanos y abortos 11 hijos. El primero se me murió, mayor que Alvarito. Mayor que Alvarito. Después otra niña se me mató a caballo. Segundo. Sí, efectivamente, lo Y sabía, sí. después todas las niñas que nacían se morían al día siguiente, ¿no? Por el factor RH negativo. Por falta de RH. Y nada, pero todo pasó. ¿Y cómo lo llevó usted eso? Pues supongo que mal, evidentemente, pero vamos, Pues ¿cómo mira, le ha influido en su vida, hombre, quiero decir? no sé, influyó en mi vida, sí. Tuve momentos, ¿verdad?, en que me encogía un poco, pero vivía una profesión que era muy arrojada y muy decidida, y eso me ayudó mucho. Eso me ayudó mucho. ¿Lo de la religión también le ayudó? Hombre, claro. Sí. Pues usted parece un hombre, curiosamente, esa es la muy base. andaluz todo eso, ¿no? Esa es la base de que Le yo gusta el riesgo, esa es la le base gustan de los que toros, yo no metiera la pata. le gustan los toros, pero es un tipo con mucha fe, coquetea, pero es religioso, es muy andaluz esto, ¿no? No parece francés, o es también francés esto. A lo mejor es francés, no lo sé. Usted interviene en dos, digamos, dos centros de enseñanza de la equitación y de cultivo de la equitación. Uno, el de aquí, el de Andalucía, ¿no? Y otro, el de la Escuela de Viena, ¿no? ¿En qué medida intervienen en cada uno de los dos proyectos? Bueno, vamos a ver. Yo, como era aficionado a la equitación, pues naturalmente admiraba Viena. Y además, pues a mi hijo se le ocurrió ir a Viena a aprender. Y estuvo, pues, bastantes meses, no sé si yo estuvo casi un año, aprendiendo equitación. Y esto le sirvió para una de las cosas que teníamos, él y yo, pero sobre todo él, que era la de crear una escuela en España, ¿no? Y entonces se creó esa escuela maravillosa de equitación en Jerez, que es la Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que nunca suponíamos que iba a tener tanta fuerza y que ahora no cabe duda que es la escuela, las grandes escuelas importantes que hay en el mundo. En Jerez de la Frontera, por iniciativa de don Álvaro Domecq, padre e hijo, se ha creado un espectáculo como promoción para la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre, que tiene por objeto mantener y fomentar ese arte tradicional de la cría, doma y adiestramiento del caballo andaluz, uno de los más bellos y elegantes del mundo. Esta casa, que es una maravilla, yo veo a su familia tan unida a usted y que le quieren tanto y que saben tanto todos ellos ya de rejoneo y de toreo y de caballos y tal, pero también ellos se dan cuenta y a todos nos parece que el alma es usted, porque es el que la creó. No, yo el alma no. A ver, Yo explíqueme. no he sido el alma ha sido mi hijo. Su hijo Álvaro. Mi hijo lo que pasa es que ha sido un hijo ejemplar que ha querido siempre hacer lo que a mí me gustaba. Y él cuando vio que a mí me gustaría una escuela de equitación, pues se metió a hacerla y la creó de una forma inverosímil, pero fantástica, ¿no? Yo la escuela, por ejemplo, la prueba que con la escuela he ido a Olimpiadas con caballo español. Él quiso que yo fuera un hombre de caballo. Cuando fui al colegio, me acuerdo que yo estaba interno y tenía en la finca de al lado un caballo y salía al recreo a montar
Cuando fui a la universidad también me mandó un caballo para montar. Y después es un hombre que él ha sido un poco de todo, ¿no? Fue rejoneador, fue político también, fue alcalde de Jerez, presidente de la Diputación. Usted, que yo recuerdo, ha sido alcalde de Jerez, presidente de la Diputación de Cádiz y, si no recuerdo mal, procurador en Cortes. Bueno, yo... A ver. Es curioso, ¿no? No había pensado en mi vida de ser alcalde. Pero me lo propusieron, no sé cuánto, me incitaron, me empujaron. Y le voy a contar por qué entré. Yo me negaba, porque el Ayuntamiento de Jerez debía dinero y no lo había pagado. Llevaba 3 meses sin pagar a los guardias, por ejemplo. Y yo, ¿cómo voy a entrar en un negocio ruinoso? Total, que vino el caudillo aquí a una cacería y me dijo, hombre, me han dicho que no quiere usted entrar de alcalde de Jerez y tenemos todos que ayudar. Y yo le dije, sí, pero ayudar con una ruina como el de Jerez, no. Pero hombre, no diga usted eso. Usted lo que tiene que hacer es llegar allí, ir al señor Fariña, que es el que da el dinero para los ayuntamientos, y se lo pide usted y punto. Me quedé con la copla. Me quedé con la copla y digo, oso, ya estoy yo de alcalde de Jerez. Me llegué a ver al señor Fariña y le dije, señor Fariña, me ha dicho el caudillo que le pide a usted el dinero que necesito para el ayuntamiento. Y claro, el señor Fariña me lo dio enseguida. Y claro, como empecé con esa cosa positiva, pues la gente me ayudó mucho. Tuvo problemas con sus hijos y luego tiene problemas con sus nietos, sobre todo con el accidente famoso de sus 4 nietos, que creo que le afectó muchísimo. Quizás no convendría hablar de eso, porque todavía me emociona. ¿Le emociona? Porque si yo quiero no hablamos, pero que se emocione tampoco pasa nada. Si no, usted se emociona, se emociona. Teníamos, bueno, vivíamos en esta casa, ¿no? Por decirlo así, pues, todos juntos, de chiquitos, ¿no? Es decir, que iba aquí todo el clan, en esta finca, ¿no? Los nietos no eran nietos, eran hijos, ¿no? Y... Ya, no, se emociona usted, sí. Pero hay que preguntarle solo, ¿fue un accidente también tonto de estos de...? Sí, absurdo. Venían para acá, eran las vacaciones, venían para acá. Mi nieta mayor, que tenía 20 años o 21, que conducía, y tuvo la desgracia de, no sé, quizás en un cruce, pues, que un camión se lo llevó por delante, ¿no? ¿Fue un camión? Sí. Y además fue curioso, fue precisamente la puerta de una finca que era de su abuelo. ¿En ese primer momento fue un mazazo o se queda uno...? Bueno, sí, fue realmente no solamente un mazazo, sino que tú pensabas, pues habrá pasado lo peor, ¿no? Pero no se poníamos... Pero no tanto. No tanto. Murieron las 4 y una profesora que llevaba... Y luego tenía a su hija además aquí con usted también. No, una tragedia realmente espeluznante, ¿no? Fue realmente... Nosotros llegamos los primeros y yo, claro, yo no pude ocuparme nada para Alvarito, para eso sirve, y se ocupó de todo. Y fue realmente terrible porque por la noche era el salón de la casa de mi hijo, y con las 5 cajas allí, te impresionaba, ¿no? Sí, no, terrible. Solo imaginarlo ya... Solo imaginarlo un ajeno sobre como todo, yo, ¿no? En niñas, las más chicas, que eran las más cariñosas, ¿no? Las más con su abuelo y con su padre. Hombre, ese fue un momento trágico de tu vida, pero... ¿Ha intervenido otra vez la religión con usted? Sé Hombre, que sí. ha hecho aquí, en la capilla, que tiene usted 5 cirios encendidos siempre, que se preocupan de ello. Bueno, eso es natural, ¿no? Oye, cuando tienes fe, todas esas cosas fuertes, pues las pasas mejor, ¿no? Como todo el mundo dice, su padre es lo mejor del mundo, pero el mío lo es de verdad. Nos ha enseñado tantas cosas que estaría media hora hablando de sus cualidades. Y como abuelo, bueno, pues como abuelo ya es todo corazón, se preocupa de dónde está uno, dónde está el otro, de dónde viene, cómo viene, con quién viene, y les da demasiado. Maravilla, primera yegua de rejoneo, ¿no? Ah, pues esta está por aquí. Esa era una yegua pía, que para rejoneo no servía, pero para el campo sí servía y sobre todo era muy bonita. Muy bonita, se la regalaron. ¿Por qué no valía para rejoneo? ¿Qué pasa con el bebé? Porque tenía mucho miedo.
Era muy miedoso. Y claro, se une el miedo del caballo con el suyo y un desastre. 3 seguidos. Vencedor, escándalo y presumida. Vencedor, escándalo, presumido y espléndida. Espléndida. Que era La presumida viene después. la yegua famosa mía. Espléndida. Esos fueron mis caballos, y con esos caballos, solo exclusivamente con esos caballos, duré 4 temporadas. ¿Y cuál es su preferido de todos ellos? La espléndida fue una yegua que siempre tenía su sitio. Es decir, y tú clavaba muy fácil. El presumido era mejor, que era hermano propio, hermano suyo. ¿Ah, sí? Sí, era mejor porque tenía más raza, ¿no? Pero espléndida era, primero era hembra, y era una belleza impresionante, ¿no? Y la gente le dio por ella, y entonces a mí me dio por ella también, ¿no? Cuando yo fui a México, el presidente Ávila Camacho, pues diría yo, se enamoró de ella, ¿no? Y me dijo, mire, yo tengo un caballo que me ha costado no sé cuántos miles de dólares, sensacional. Y yo, si le pareciera bien, yo se lo presto para que se lo eche a la espléndida. Entonces yo, pues claro, como era el presidente que me lo pedía, pues accedí. Accedí y dije, bueno, le doy un salto y no creo que la yegua se quede. Le di un salto a la yegua, me la traje para España y a esto yo tenía un compromiso de torear con Simada Vega y Nuncio en Extremos y dijo, no voy si la yegua está preñada. Le hice un análisis y el análisis me dio que no estaba preñada. Llegué a Extremos, toreé con ella, pero cuando me subí noté un temblor que no era propio de ella. Y le dije al muchacho, Domingo, el análisis se ha equivocado. Y me dice, ande usted ya, ¿cómo se va a equivocar el análisis? Toreé con ella y cuando llegó a mi cuadra la noche de esa de la corrida, me largó una potrica, hija del caballo famoso del presidente. Libros, te ha escrito también. Por eso decía yo al principio, que usted ha hecho muchas cosas. Yo necesito desahogarme. Y la pluma te desahoga mucho. Siempre me ha dado por escribir. Yo recuerdo que mi padre me decía, cuando había una carta importante, bueno, una parte, no importante, una carta de pésame, me decía, que la haga Álvaro. Porque yo, no sé, yo escribiendo, no sé, me siento satisfecho por dentro. Siento que me explaya algo, que me desahogo algo. Es como si la pluma fuera mi novia. Don Álvaro, brindo por usted con muchísimo gusto. Muchas gracias. Me encanta haberle conocido.